Oremos entonces por el mensaje de esta mañana. Padre Celestial, que bendigas este mensaje, estas palabras, que limpies el corazón sucio y malo que tengo, todo lo malo que hay en mí, que se acumula y que es contrario a lo que tú quieres. Dame las palabras, la emoción. Quiero estar en la virtud tuya, en ese ambiente espiritual. Quiero hablar tu palabra, quiero ser de bendición, Señor. Ayuda a los hermanos, dales fe, dales ánimo a los que están aquí presentes. Ayúdame a mí a hablar tu palabra, que sea de bendición, que no sea vana, y que ayudes también a los enfermos y los levantes. Te rogamos por el bienestar de la hermana Ernestina, que la ayudes, también por el bienestar de Moisés, por la salud y el restablecimiento completo de mi hermano Cecilio, también por mis padres. Ayuda también a Nehemías, que le restablezcas y hagas un milagro de sanidad en él, Señor. Aún también por la hermana Elizabeth, con sus problemas, que tú también le ayudes, Señor. Guarda a los enfermos de esta iglesia, Señor, dale salud, dale fuerzas y bendícelos. Y te damos gracias pidiendo tu bendición en esta mañana, y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lucas capítulo 24, hermanos. Lucas capítulo 24. La idea de compartir la Biblia, de leer la palabra de Dios, pues es para motivarnos, hermanos. Necesitamos la Biblia todos los días. Y algún día en la gloria, pues no vamos a tener Biblia ya la Biblia va a quedar olvidada. Si piensan ustedes que vamos a ir a la gloria con Biblia, pues no vamos a ir a la gloria con Biblia, ni tampoco en el milenio la vamos a necesitar, porque la Biblia pues nos habla del Señor y ya vamos a estar con el Señor. La Biblia nos motiva para ser fieles, para seguir al Señor, para llevar una vida cristiana correcta y fiel. Entonces, mientras estamos en el desierto, necesitamos la Biblia, pero una vez partidos a la gloria, la Biblia se quedará. Entonces ahora debemos amarla, debemos valorarla, debemos estudiarla y sacar para el día a día las motivaciones, las palabras que yo necesito, porque la Biblia sí da motivos y fuerzas para seguir. La Biblia sí da alientos, la Biblia sí da ánimos. Entonces yo quiero leer todo el capítulo 24 de Lucas para que algo se quede en el corazón y nos ayude y aprendamos de estas mujeres y de estos detalles que aquí menciona. Versículo 1. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestidos resplandecientes. Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Sí ven que es importante
hermanos, que nos recuerden las palabras de Dios, que es importante que alguien nos recuerde y nos haga motivar y acordarnos que hay una palabra que no cambia. Las palabras de Dios son para recordarnos, hermanos, para no olvidar quiénes somos, quién es nuestro Señor, por qué razones y motivos estamos aquí. Ellas andaban agobiadas, andaban tristes, andaban desanimadas, porque mataron a su Señor, lo crucificaron, y ya son 3 días, y parece ser que todo lo que se había dicho era mentira. Pero ¿por qué esta situación? Porque sencillamente ellas se habían olvidado de lo que Cristo les había dicho en Galilea. O sea, hermanos, olvidar estas cosas es turbarnos de alguna manera. Ve las mujeres pías, mujeres muy espirituales, mujeres muy animadas, pero a pesar de su fe, a pesar de su entrega al Señor, llegaron a olvidar las palabras de Cristo, que Él les había dicho que Él iba a resucitar, y de veras las habían olvidado, hermanos. Si no las hubiesen olvidado, no hubieran ido al sepulcro, pero simplemente hubieran esperado hasta el tercer día, y luego, ahora sí, al tercer día, esperar que Cristo aparezca para decirles: mira, ya resucité. Pero ellas olvidaron, ¿verdad? Por eso, hermanos, es necesario que nos recuerden la palabra de Dios. Es necesario que tú la recuerdes, que alguien te la recuerde. Y en este caso, a las mujeres les fueron mandadas unos ángeles para decirles: mira, acuérdate, ¿verdad? Ahora yo no creo que sean ángeles recordándonos la Biblia. Yo pienso que es a través de un hermano, a través de la iglesia. Pero bueno, dice el versículo 9 que volviendo del sepulcro versículo 8 dice que entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ellas se acordaron de sus palabras, de lo que Cristo había dicho. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y era María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo, las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían como locura las palabras de ellos, y no las creyeron. ¿Qué pasó con los apóstoles? Con los grandes apóstoles. Ellos también habían olvidado la palabra de Dios. Ellos también estaban perdidos. También estaban olvidados de lo que Cristo había dicho. Pobres hermanos, y no lo digo en forma de sarcasmo ni de burla, pero olvidamos, hermanos, olvidamos las palabras de Cristo, y ellos estaban tristes. Por un momento traten de ponerse o que nos pongamos en su situación. Y era triste, hermanos, perder a un ser tan especial como Cristo, encontrar a una persona como Cristo, una persona tan amada, tan apreciada y tan querida y tan hacedor de bienes, y luego que se lo quiten, no es fácil. Pero ellos están encerrados por miedo de los judíos. Si se hubiesen acordado de lo que Cristo había dicho, no se hubiesen encerrado desanimados y tristes, se hubieran levantado. Pero bueno, esa es la razón por qué algunos nos encerramos en nuestras tristezas, nos encerramos en nuestras situaciones, nos encerramos en nuestras turbaciones, en nuestros pensamientos, estamos encerrados, y no es porque no haya una promesa, es que sí hay una promesa, hermanos, y es que la olvidamos. Ese es el problema, nos olvidamos. Dice que a ellos les parecían como locura las palabras de ellos, y no las creyeron. Pero levantándose Pedro y Juan, tuvieron ellos que salir corriendo para comprobar si realmente
era cierto, ¿verdad? Ellos no creyeron las palabras de las mujeres. Ellos tuvieron que ir a comprobarlo. Falta de fe, falta de confianza, falta de... no eran dos mujeres, eran muchas mujeres, mujeres serias. Ellas no eran como algunas de nuestras hermanas hoy en día en la iglesia, volubles y a veces animadas. No, estas eran mujeres espirituales, mujeres serias, mujeres muy especiales. Pero no creyeron. Pedro y Juan no creyeron. ¿Y qué hicieron? Fueron corriendo al sepulcro para comprobar lo que las mujeres decían y para recordar si quizá era cierto lo que Cristo había dicho. ¿Y qué hicieron cuando llegaron al sepulcro? Lo comprobaron, ¿verdad? Lo comprobaron, aunque era una cosa cierta. No necesitamos comprobar lo que el Señor ha dicho, hermanos, pero bueno, así somos, tristemente. Ellos corrieron y luego dice en el versículo 12, se maravillaron cuando vieron los lienzos echados y todas esas cosas. ¿Por qué menciona los lienzos y esas cosas que Cristo tenía específicamente? ¿Qué interés tienen esas cosas? Fernanda, ¿qué importancia tienen los lienzos y el sudario en esto que vieron Pedro y Juan? O sea, ellos llegaron al sepulcro y lo primero que esperaban ver era al Señor Jesucristo, pero no, lo único que vieron fueron lienzos y cosas ahí. Y al ver estas cosas, ellos comprobaron que Cristo había resucitado, ¿verdad? Esos sudarios y esas cosas era la prueba de que Cristo había resucitado. O sea, ellos creyeron que resucitó porque decían los religiosos, los paganos, los incrédulos, trataron de hacerle creer a la gente que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Lo que nos está diciendo entonces Fernanda es de que cuando alguien entra a robar, no va a ordenar las cosas. O sea, las cosas quedan desordenadas. Pero si vieron el sudario envuelto y vieron estas cosas bien acomodadas, quiere decir que no lo robaron, ¿verdad? Cuando los rateros entran a la casa, no empiezan a sacar los calzones para buscar joyas o dinero y luego tienen el tiempo para doblarlos. No, dejan un desastre. Entonces, cuando vieron estas cosas, cuando vieron este orden en la tumba, ellos por fe creyeron, después de comprobarlo, que Cristo resucitó de los muertos. ¿Estamos de acuerdo? Pero tuvieron que comprobarlo. Tuvieron que comprobarlo, ¿verdad? No fueron suficientes las palabras de Cristo que les había dicho en Galilea, ni tampoco suficientes las palabras de las mujeres, ¿verdad? Y luego dice el versículo 13 que he aquí dos de ellos, dos hermanos, dos creyentes, iban el mismo día a una aldea que estaba en Jerusalén, como 60 estadios, llamada Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Otro problema, hermanos. Hay que enfrentar problemas. Hay que enfrentar dificultades. Y aquí hay muchas dificultades en este capítulo. Muchas dificultades. Hay que enfrentar el olvido. Hay que enfrentar la incredulidad. Hay que enfrentar a una piedra que está tapando la cueva de la tumba de Cristo. Hay que enfrentarse con unos ojos embargados que no nos dejan ver a Jesucristo. Hay que enfrentarnos con cosas durante el camino, desde el camino y la vida cristiana, y todos los días nos tenemos que enfrentar con estas cosas. Ojos embargados que no pueden ver a Cristo.
Y algunos ojos de nosotros así están, embargados. No pueden ver a Cristo. Cristo está con ellos. Dice aquí, no le conocieron. Versículo 17. Y díjoles, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros y andando estáis tristes? Y respondiendo el uno que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo eres peregrino en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces Él les dice, Jesucristo les dice, ¿qué cosas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Háblame, entérame, yo quiero saber esas cosas, ¿verdad? Entonces le dicen, mira, Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y los nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros, qué tristeza, mas nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y es el tercer día, y no pasa nada. Si Jesucristo no es el varón que en esos días está con ellos, si no es el profeta, si no es el Mesías, entonces, ¿qué más? ¿Qué características tendrá el Mesías, el que va a venir? Como dijo Juan Bautista, mandó a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Verdad? Ellos estaban diciendo, oye, nosotros creíamos, teníamos esperanzas, teníamos gozo, teníamos alegrías, estábamos contentos porque teníamos planes de que este varón, este Jesucristo, era el que iba a redimir a Israel de sus pecados. Pensábamos que Él era el profeta, que era el Mesías, lo habíamos seguido, habíamos creído en Él. Pero son 3 días y no pasa nada. Hermanos, las esperanzas se van. Las expectativas se acaban cuando dejamos de confiar en Jesucristo y en su palabra, ¿verdad? Y aunque también unas mujeres, dicen Cleofas y el otro hermano, unas de las mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Pero no la creyeron estos hermanos, no les creyeron a las mujeres, y no les creyeron, hermanos, no por ser machistas, simplemente por incredulidad. Versículo 25. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos, tardos de corazón, necios, para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren, el Señor Jesucristo les dice, miren Moisés, ¿verdad? Moisés habla de mí. Los profetas, los salmos hablan de mí. Ustedes saben, ustedes entienden, pero son tardos para creer. Vacilan para creer lo que los profetas y los salmos dicen. Y no vacilamos nosotros, hermanos. No vacilamos, no cuestionamos, no dudamos lo que la palabra de Dios nos dice. Somos tardos para creer. ¿Será o no será así? Y dudamos y somos tardos para creer. Jesucristo los regañó. Ya hasta entonces dice que cuando Él les habló de las Escrituras, dice que llegaron a la aldea, versículo 28, a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciéndote, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Así es, hermanos, se hace tarde. Queremos que el Señor esté con nosotros. El día declina. El día de este mundo declina. Se hace tarde. Todo manifiesta las tinieblas y el fin del día.
Y dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. ¿Y a dónde fue a aparecer el Señor Jesucristo? ¿A qué otro lugar fue a aparecer? Después de ahí, ¿a quién más le apareció? Se desapareció, hermano Toñito, así es, se desapareció y fue a aparecerles a los otros apóstoles de la misma manera, porque nadie creía en su resurrección. Y él les apareció a todos. Su palabra debió de haber sido suficiente, pero les apareció a todos y a cada uno de ellos, aún estando las puertas cerradas, aún a Tomás el Dídimo, el que no estuvo presente cuando Cristo apareció, porque se fue de vacaciones, porque andaba en el parque, porque andaba en el centro comercial, porque se fue al balneario. Tomás andaba no sé dónde, pero no estaba. Y aún a él Cristo tuvo el cuidado de aparecerle solito. Y sigue adelante, hermanos. No voy a leer todo porque, aunque les había dicho, pero ustedes pueden leer el capítulo y pueden ver que la misma situación, el mismo regaño, el Señor les dio a los apóstoles, ¿verdad? A los apóstoles, a los hombres que andaban con él. ¿Qué mujeres, no, hermana Josefina? Estas mujeres. ¿No les gustaría a ustedes, mujeres, ser imitadoras de estas pías y santas mujeres? ¿No les gustaría ser así, tan fieles, tan espirituales, tan entregadas al Señor? Estas mujeres, hermanos, no perdían el tiempo. Estas mujeres estaban pensando en el Señor. Después, dice la Biblia, después de descansar el sábado, conforme a la costumbre, ellas descansaron el sábado no hicieron nada, dejaron que pasara el sábado porque estaban de alguna manera amarradas, pero los pensamientos, las emociones, todo aquello que habían vivido con el Señor Jesucristo, no podían olvidarlo. Y es que no se olvida, hermanos. ¿Cómo olvidar las experiencias que hemos tenido con nuestro Señor Jesucristo? Yo no entiendo a los que una vez dijeron que fueron cristianos, ¿cómo pueden olvidar la vida, la iglesia, las experiencias cristianas? No se pueden olvidar, no pueden. Si realmente fueron cristianos, no pueden olvidar las experiencias vividas con Cristo y la cena del Señor y los convivios con la iglesia, y todo esto no se puede olvidar, hermanos. Ni siquiera podemos olvidar cuando estuvimos casados. No podemos olvidar los buenos momentos que tuvimos en nuestros matrimonios. No se puede. Entonces estas mujeres, ¿cómo apartar de sus pensamientos? Ellas estaban pensando en el Señor, no les dejaba en paz este pensamiento. Estaban el sábado ahí sentadas, pero estaban amarradas, queriendo hacer algo. Estaban motivadas, sí, estaban tristes, pero estaban motivadas. Estaban llenas de emociones encontrados, como decimos, por un lado, acordándose del gran profeta. Y por otro lado diciendo, nos lo quitaron. No podían dejar de su mente todas aquellas experiencias. Estaban pensando en el Señor. Otra cosa que aquellas mujeres hacían, algunas grandes virtudes que ellas tenían, la otra es que ellas estaban trabajando por el Señor. Capítulo 23, versículo 56. Un versículo antes del capítulo que leímos. Ellas
estaban, ¿qué? Primer actitud que estaban haciendo las mujeres, estaban pensando en el Señor, ¿verdad? Estaban pensando en el Señor, primer virtud. Estaban pensando en el Señor. ¿Sí, hermanos? Segunda virtud, ellas estaban trabajando por su Señor. ¿Qué estaban haciendo? Versículo 56, hermana Adasa. El viernes 23:56. En cuentas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Dice, hermanos, que ellas estaban trabajando, haciendo algo. Estaban trabajando por su Señor. Todas juntas. Estaban trabajando por su Señor. Estaban preparando estos meljurjes, estos aromas con el cual solían untar a la gente honorable antiguamente. Segunda de Crónicas 16:15. Segunda de Crónicas 16:15. Hermano Beto Barrón, Segunda de Crónicas 16:15. La gente honorable, hermanos, era despedida. Era despedida y la enterraban con estos aromas, con estos ungüentos. ¿Y qué hicieron las mujeres el día viernes, hermano Toñito? Estaban preparando, ¿verdad? Ahí estaban haciendo los preparativos, los perfumes y todo eso el viernes, para el sábado ya no hacerlo. ¿Verdad? No digo que guardemos el sábado, lo que quiero decir es que ellas lo guardaron y no hicieron nada el sábado. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo despedían a las personas honorables? Segunda Crónica 16:15. Así es. Pusiéronlo en una litera, la cual hicieron de aromas y diversas materias alolíferas, preparadas por obra de perfumadores, e hicieronla una quema muy grande. Así despedían, hermanos, a las gentes honorables en aquel tiempo, ¿verdad? Los grandes reyes, los buenos reyes, los excelentes reyes les daban unas despedidas muy especiales. Y estas mujeres, valorando al varón, al Señor Jesucristo, pues ellas querían echarle estos meljurjes a su cuerpo. Bueno, y no sería bueno, hermanas, que las hermanas prepararan de antemano este tipo de perfumes para traerlos al Señor aquí a la reunión. ¿No sería bueno? ¿No deberían así ser nuestras palabras, nuestros actos, nuestras comparticiones, todo lo que hacemos, que sea como un preparado de olor agradable a nuestro Señor Jesucristo? Que de antemano lo preparemos, como dijo Pablo, cada primer día de la semana, guardando aparte con antelación. Y lo mismo, estas cosas que huelen bien, prepararlas con anticipación, para que cuando lleguemos a la iglesia las podamos romper el frasco y que Cristo las huela bien. No estoy hablando de tu perfume que te echas, no estoy hablando de tus peinados. Al Señor no le interesan los vestidos, al Señor no le interesan tus pestañotas, no le interesan tus ojos, pero a Él le interesa lo bonito que pueda oler el corazón, lo bonito que sean las palabras, lo bonito que sean en la actitud. Eso es lo que al Señor le huele bien. ¿Tú crees que cuando Noé ofreció el primer holocausto después del diluvio, que el Señor percibió el olor del sacrificio? ¿Tú crees que al Señor le gustaba el olor del humo de los animales quemados? ¿Les gustaba, hermano, al Señor? Dice que Él percibió. Hermana Suera, ¿le gustaba a Dios el olor de los becerros quemados? ¿Sí o no? No, hermanos, porque al Señor no le importa el olor de los becerros quemados, huelen feo. Pero
ese sacrificio o ese altar de Noé, allí estaba Jesucristo. Y Dios veía a Jesucristo en ese altar. Por eso a Dios le agradaba, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa. Bueno, esas mujeres hicieron sus preparativos. Por eso, hermanas, más que otra cosa, prepara en tu casa estos perfumes, estos ungüentos espirituales. Y cuando vengas aquí, dáselos al Señor. Otra cosa, otra virtud de estas mujeres es que el versículo 24 dice que ellas vinieron muy de qué, hermano Panchito, muy de mañana. Vinieron muy de mañana al sepulcro. Muy de mañana, apenas estaba, ni siquiera salía el sol, hermano Toñito, estaba oscuro todavía. Ellas tomaron la mejor decisión, llegar al sepulcro, ir a ver al Señor Jesucristo. Ellas no tomaron la ruta de otro lugar, como solemos hacerlo nosotros muchas veces, hermano. Ellas fueron a ver a Jesucristo. Ellas no fueron a inaugurar el centro comercial que se abrió el día domingo, el día que Cristo resucitó. Ellas no fueron al balneario el domingo. Ellas no se fueron a otro lado. Ellas fueron a ver a Jesucristo. Yo no estoy diciendo que no vayamos a ningún lado el domingo. Yo no digo eso. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, es que no lo agarremos como de continuo. Si hay manera de visitar al Señor el domingo, el día de la reunión, hay que tomar el ejemplo de las mujeres. No lo agarres de cotidiano. Si tienes tiempo, si tienes oportunidad, ve a ver a tu Señor. Ve a verlo. Mira cómo ellas llegaron de mañana, muy temprano. ¿Cuántos de nosotros tomamos otra vía, otro rumbo en el día que nos reunimos? Y rápido y temprano hacemos y preparamos y salimos y estamos motivados. Pero hermano, estas mujeres nos enseñan que hay que llegar temprano a ver al Señor. Otra virtud de las mujeres que deberían de copiar las mujeres es que dice que ellas gastaron en el Señor. Tú piensas que las drogas y estas cosas que prepararon, no estoy hablando de drogas, hermanos, de marihuana ni de estas cosas, estoy hablando de estos menjurjes que ellas prepararon. ¿Tú crees que estas cosas que prepararon eran baratas? ¿Cuánto costaba el perfume o el ungüento de María, hermano Saúl, el que le derramó al Señor? ¿Cuánto equivale 300 denarios? ¿Cuántos días de trabajo? Casi un año entero de trabajo. Entonces estas mujeres gastaron en el Señor, gastaron en Él. María Magdalena le había regalado ese ungüento y todas estas. No pasó nada, fue Nemol que se cayó en la silla. Ellas gastaron en el Señor. Gastaron en el Señor. Dice la Biblia en Lucas 8:3. ¿Qué dice Lucas 8:3? Hermano Mayito. Ajá. Y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. ¿Qué hacían estas muchas mujeres? Dice que les servían de sus haciendas. ¿Quiénes sostuvieron el ministerio del Señor Jesucristo por 3 años? ¿Quiénes fueron las aportadoras para? para que Jesucristo comiera, se sostuviera.
¿Quiénes fueron, hermano Mayito? O sea, no estoy hablando del nombre de las mujeres, estoy hablando quiénes sostuvieron su ministerio, hombres o mujeres. Mujeres. Dice que estas mujeres le sostuvieron al Señor Jesucristo de sus haciendas. Buenas mujeres, hermanos, espirituales mujeres, que tenían su dinero, que tenían sus riquezas, que tenían sus haciendas. Y ellas no escatimaron en sostener al mejor de los ministros, dándole sostenimiento de sus haciendas. Mujeres sostuvieron su ministerio. Mujeres le dieron para que él viviese. El Señor Jesucristo era un misionero de tiempo completo. Me imagino, o quizá cuando le faltaba, pues iba a trabajar con su papá en la carpintería. Pero bueno, la Biblia dice aquí que normalmente fueron las mujeres los que le sostuvieron en su ministerio. Ellas no escatimaron, ellas gastaron en el Señor. Otra virtud de las mujeres, versículos 9 al 11, dice que después, capítulo 24, 9 al 11, después de haber visto los ángeles, ¿qué hicieron? Hermano Israel. 24, 9 al 11, ¿qué dice? ¿Qué hicieron las mujeres? Ellas fueron corriendo, hermanos, a dar las nuevas noticias. Una noticia como estas no puede esperar. Debían saber los apóstoles. A veces nosotros creo que estamos más prestos para dar las malas noticias que las buenas noticias, ¿verdad? Bueno, 5 virtudes que tenían las mujeres. ¿Cuáles son las 5 virtudes, Esther? Primera virtud, pensaban en el Señor, ¿verdad? Segunda virtud, trabajaban por el Señor. Tercera virtud, fueron temprano a visitar al Señor, ¿verdad? Eran fieles. Cuarta virtud, gastaron en el Señor, haciendo los huetos. Quinta virtud, trabajaron por el Señor. En este sentido, fueron a llevar las buenas nuevas. Sin duda, hermanos, ¿qué era lo que motivaba a estas mujeres? ¿Qué era lo que las motivaba? Amaban al Señor, ¿no, hermanos? Ellas amaban al Señor. El amor verdadero es de hechos. El verdadero amor tiene hechos, no palabras. Y algunos de nosotros, contándome a mí primero, somos buenos para amar de boca, pero muy malos para amar de hechos. Jesucristo dio una regla de oro. Él dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. O sea, estas mujeres estaban reconociendo, viviendo y esta regla de oro que Cristo dio. ¿Por qué amaban tanto? Porque mucho se les perdonó. De María salieron ¿cuántos demonios? 7 demonios. Por eso ella amaba mucho. De las otras mujeres no se nos dice qué tanto les perdonó Cristo, pero seguramente ellas reconocían las tantas cosas que Cristo les perdonó. Por eso amaban mucho, porque mucho se les perdonó. Hermanos, y no tenemos nosotros, o tenemos nosotros menos razones o menos motivos para amar a Cristo que ellas. ¿Creen que nosotros teníamos menos demonios que María? Nosotros no tenemos menos motivos, hermanos, tenemos más motivos que ellas. Entonces, ¿por qué amamos menos? El amor se demuestra con hechos. Y sin embargo, a veces hemos olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados, porque amamos poco. Cristo dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Pero yo debería tener muchos motivos para amar al Señor, porque Él me perdonó mucho.
No sé a ustedes, pero a mí me perdonó mucho. Bueno, aquí el hecho importante es que Cristo resucitó y hay que darlo a conocer, hermanos, ¿verdad? Y el hecho importante es que hay que darlo a conocer, y en Hechos 1:3 dice que Jesucristo apareció por 40 días. Hechos 1:3. El hecho importante es que Cristo resucitó y hay que darlo a conocer. ¿Y por qué es tan importante dar a conocer el hecho, hermano Saúl? Porque es la base de nuestra doctrina y la base por la cual nosotros estamos. La base de nuestra salvación. ¿Qué dice Hechos 1:3? ¿Cuántos días apareció Él después que le crucificaron? Dice que por 40 días Él se apareció, haciendo apariciones aquí y allá. ¿Y a quiénes les apareció, Judy? Cristo. Dice que Él apareció con estos y luego apareció con aquellos, y luego Pablo nos relata, nos describe, nos narra a quiénes y a cuántos apareció. Primera de Corintios 15, 5 al 8. ¿A quiénes y a cuántos apareció? A ver, hermano Emanuel, 1 Corintios 15, 5 al 8. ¿A cuántas personas apareció? A más de 500 hermanos juntos, dice. Y le apareció a Pedro, a Cefas, dice ahí que le apareció a Cefas, a Pedro. Y luego apareció a Jacobo, hermano de Cristo, a Santiago le apareció a él individualmente. Y luego le apareció a Pablo también individualmente. Y a más de 500 hermanos juntos les apareció. Hermanos, tantos hermanos hablando de lo mismo, era innegable que Él resucitó. Tantos hermanos hablando del mismo tema. Era cierto. ¿Por qué era entonces tan importante el hecho? Como dijo Saúl, era importante el hecho, hermanos. Era importante que hubiera más de 500 hermanos testigos de su resurrección. Porque por otro lado estaban los falsos diciendo a los soldados que cuidaron la cueva, se les dio dinero para que dijesen que Él no resucitó, que sus discípulos lo robaron. Entonces, por un lado la mentira y por otro lado la verdad. Entonces, era importante dejar muchos testigos para que todos ellos testificaran de la misma cosa. Y en Hechos vemos hablando de eso a los apóstoles. Además, hermanos, si Cristo no resucita, vuestra fe es vana. Y aún estamos en nuestros delitos. La fe, la religión, todo se viene abajo si Cristo no resucitó. Pero Pablo dice que Cristo resucitó, que es premisas de los que durmieron, ¿verdad? Él resucitó. Y más de 500 hermanos no se pueden equivocar, ¿verdad? 500 hermanos o más de 500 lo testifican, y luego Pablo dice que Él también me apareció a mí. Pero bueno, hermanos, allí como otra historiecita en el versículo 13, dice que dos de ellos, otra historiecita y otras lecciones aquí rápidas que yo quiero recalcar y resaltar en esta historiecita. Este versículo 13 en adelante dice que iban juntos dos de ellos. Este relato, hermanos, Lucas 24:13, este relato de Cleofas y del otro, ¿cómo se llama? ¿Se dice ahí o no dice? Bueno, este relato de estos dos que van ¿a dónde? ¿A dónde van? Van a Emaús.
el relato de esta historiecita metida en este capítulo tiene una enseñanza para cada uno de nosotros como cristianos. Este camino a Emaús es el camino de cada verdadero siervo de Dios rumbo al Emaús espiritual. Y qué importante es, dice que los dos iban juntos. ¿Estamos de acuerdo? Los dos iban juntos a Emaús. Iban juntos. Estaban juntos, estaban inseparados. Iban juntos al mismo lugar. Los verdaderos siervos de Cristo están juntos. Y estos dos estaban juntos, y Cristo dice que cuando dos están juntos y están de acuerdo, si ellos se ponen de acuerdo en algo y lo piden, dice que Dios les responde. En Mateo 18:19, pueden leerlo. Y luego dice también en Eclesiastés 4:9 que son mejor dos que uno, porque si uno se cae el otro lo levanta, ¿verdad? Entonces, estos dos, ¿cómo estaban, hermano Beto? Los que iban a Emaús estaban juntos, ¿verdad? Estaban juntos. Y la Biblia dice que no pueden estar juntos dos si no están de acuerdo, ¿verdad? O sea que tienen que estar de acuerdo. O sea, no pueden haber dos juntos si no están de acuerdo. Entonces estos dos estaban de acuerdo. Y tan de acuerdo estaban que dice que iban hablando del mismo tema. ¿Sí están de acuerdo, hermanos? O sea, no solamente iban al mismo Emaús, pero iban hablando del mismo tema. ¿Y cuál es el tema? Dice que iban hablando de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Ya se fue tu mamá, Wendy? Iban hablando de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, había un tema en común con ellos. ¿Cuál era el tema? Jesucristo. El tema era Jesucristo, porque hermanos, si vamos a Emaús, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del lugar hacia donde vamos, ¿no? Si tú vas a la playa, ¿cuál es el tema que vas desarrollando en el carro, en el avión, si vas a la playa? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es el tema primordial si va a la playa, hermana suegra? Pues de la playa, ¿no? Si voy al fútbol, ¿cuál es el tema mientras llegamos al fútbol? El fútbol, ¿no? Entonces, si yo voy al cielo, ¿cuál es mi tema? ¿O cuál debería ser mi tema? El cielo. Es el cielo. Entonces, ¿por qué no es el tema de muchos de nosotros? ¿Acaso no vamos al cielo? Estos dos iban juntos y aparte tenían un tema en común. Iban hablando de todas aquellas cosas. Y luego dice la Biblia que el Señor iba con ellos, ¿no? ¿Sí dice, hermanos? O sea, ellos van juntos, van hablando del mismo tema, del tema de Cristo, de su muerte, de todo lo que pasó. Y luego dice que mientras van en ese camino, el Señor va caminando con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos juntos y vamos al mismo lugar, el Señor está con nosotros. Y tan estuvo con ellos que fueron 10.800 metros de ahí donde están a Emaús. ¿Cuántos son 10.800 metros? O sea, hermanos, no son una cuadra, son casi 2 kilómetros los que el Señor estuvo con ellos. 1.800 metros estuvo con ellos caminando, 60 estadios. A esto equivalen 60 estadios, 1.800 metros, perdón. Todo este camino el Señor estuvo con ellos. Hermanos, porque están juntos, porque están hablando del mismo tema, el Señor está con ellos. Pero luego dice que el Señor los regañó por ser tardos en creer lo que los profetas han dicho. Necesitamos creer en el camino, hermanos, lo que los profetas han dicho, si no vamos a tener problemas. Debemos creer lo que los profetas dicen, si no el Señor
va a ir con nosotros, nos va a regañar y aparte no vamos a poder verlo, ¿verdad? Porque los ojos están embargados. Sí van a Emaús, pero no conocen a Cristo. ¿Hasta cuándo le conocieron? Hasta que comieron, hasta que el Señor les dio la comida. Hasta entonces le conocieron. Pero el versículo 32, en estos versículos, hermanos, metidos aquí en este capítulo, son los que más me llamaron la atención. Dice este versículo 32. El número 24. Ajá, ¿qué dice? Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hasta ahí nada más. Hermanos, estos dos hermanos no sabían quién era este varón. O sea, no conocían a Jesús. Pero cuando Jesús les empieza a hablar de la Biblia, sin saber quién era, su corazón ardía. ¿Y por qué ardía? ¿Qué sentían adentro? Sentían ardor, emoción, ¿verdad? Y no debe causar ardor, emoción la Biblia cuando la escuchamos, no importa quién sea. O sea, allí ellos no conocen qué es Cristo, pero el hecho de que les habla de la Biblia, el hecho de que les habla de la palabra de Dios, su corazón arde, su corazón se emociona. Su corazón está tan ardiente, tan celoso. ¿Y por qué? Porque el tema de las Escrituras, el tema de la Biblia, es el tema que les gusta, que les agrada, que les apasiona. Hermanos, yo pienso en algunos de ustedes. ¿Cómo puede arder tu corazón si el tema de la Biblia no es tu tema que te apasiona? Tú hablas de tu tema que te apasiona, tú hablas de tu tema favorito. Quizá es la Rosa de Guadalupe, o quizás son nosotros los guapos. Y cuando estás hablando estás tan celoso, tan apasionado, diciendo, y es que el Víctor y este tiene los pelos en el pecho, y estás hablando con tanta pasión porque es un tema que te apasiona. Y así hablamos con el tema que nos gusta, ¿verdad? A ellos les gustaba el tema, la Biblia, quien la predicara, y estaban ardientes. Pero hermanos, yo pienso a veces, a mí no me apasionan las Águilas del la América, ¿verdad? Pero escucha tú a los que les apasiona, y tú verás cómo arden en pasión cuando dicen, no, y las Águilas se metieron el gol, y podemos tardar horas hablando de las Águilas pullientas. Pero a mí no me apasiona, hermanos, no es mi tema. Yo no le voy a la América, no me gusta el equipo, pero háblame de box y me va a apasionar a mí. ¿Por qué entonces algunos en la iglesia no se apasionan con el tema de las Escrituras, con el tema de la Biblia? Yo veo videos, hermanos, y veo algunos videos de algunas iglesias, y veo algunas iglesias, algunas hermanas así, en su espejo. Y allá está el triste hermano predicándole a los perros que andan por ahí, o al aire. ¿Por qué, hermanos, no arde el corazón de algunos cristianos que escuchan la Biblia? Porque no es tu tema, no te apasiona. Si yo te hablara del tema que te apasiona, tú saltarías ahorita como un resorte de tu silla y estarías apasionado y estarías opinando. ¿No han visto las reuniones que a veces tenemos entre mujeres y varones? Que cuando alguna hermana agarra su tema, ¿verdad?, nadie la calla. ¿Por qué es tan apasionada hablando de su tema? Porque le gusta, ¿verdad? Y tristemente, hermanos, tristemente, yo veo las caritas de algunos cristianos. Y tristemente yo tengo que decir que la Biblia no es su tema que les apasiona, no es su tema favorito. ¿Cómo puede arder tu corazón cuando Cristo habla o cuando cualquier otro hermano habla si no es tu tema? Yo les hablo, ¿a quién de las mujeres le gusta el box? Levanten la mano.
Si yo les hablo de box, ¿qué van a hacer, hermana Miriam? Se van a dormir, ¿no? Se van a aburrir. Pero díganme que yo les hable del tema que les gusta. Emocionados. ¿Por qué entonces la iglesia se aburre con las escrituras, con la palabra de Dios? Muchas veces, tristemente, porque no es su tema. No arde en su corazón. Cada quien habla de su tema favorito, de su asunto, de lo que le gusta, de lo que le apasiona. Y cuando dos les apasiona algo, se encuentran y hacen Cuando yo me encuentro algún cliente que viene de rancho, cómo nos apasionamos con el rancho. Oiga, maestro, y que el rancho, y que los elotes, y que las chivas, y que las vacas, y que la goma, y que los mezquites, y me apasiona, hermanos, porque yo me gusta el tema del rancho. Pero yo les hablo a ustedes del rancho y dice Toñito, pues ¿de qué me estás hablando, no? A mí no me interesa ese tema. Hermanos, qué triste y lamentable, pero bueno, así somos a veces. Dice que ardía su corazón. ¿De quién viene la Biblia? No saben de quién viene. Pero alguien me está hablando de la Biblia acá, ¿verdad? Alguien me está hablando de las Escrituras. Y arde mi corazón, porque alguien me está hablando de los salmos de los profetas, ¿verdad? Sin saber que era Cristo. Hermanos, el peso y el valor de las Escrituras tiene el mismo peso, predicado de quien venga. El problema no son las Escrituras, ni la Biblia, ni los salmos, ni los profetas. El problema es que no es tu tema. Y yo no puedo hacer nada para hacer que te guste ese tema. Hay temas en nosotros que nos gustan. Como te dije, a mí me gusta el box. Era yo ardo de emoción. Como ese guamazo que le dio Juan Manuel Várquez a Pacquiao. Ay, hasta nos sudaban las alas. Yo tenía que estarle haciendo así y exprimiendo la playera porque salía un montón de jugo de las alas. Yo estaba pero bien apasionado. Porque me gusta el tema. Hermanos, este es el mejor tema. Tristemente no nos apasionamos. Yo no sé qué tengamos que hacer. Yo no sé, pero yo sé que un día a ti te apasionaba. Yo sé que un día a ti te apasionaba el tema de la Biblia, ¿verdad? Y que te gozabas y que te gustaba la Biblia de quien viniera, ¿verdad? Yo sé que algunos somos racistas y machistas y todo lo que termina en istas, y que algunos nos apasionamos con los mensajes predicados de otros misioneros, ¿verdad? Eso está mal también. La Biblia es lo mismo predicada por un burro o por un ángel o por quien sea. El problema no es quien la predica, el problema es que no es tu tema. Y si no es tu tema, hermanos, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Amén. Amén.